Hola, yo soy el doctor Giorgi, soy otorrino del Hospital Militar de Campo de Mayo y el tema que vamos a abordar hoy es la otitis media crónica, las complicaciones y algunos tumores más frecuentes en el oído, ¿sí? Comenzando con la presentación, vamos a la definición de lo que es una otitis media crónica, que es una inflamación crónica, como su nombre lo dice, del oído medio, que persiste por más de 3 meses, ¿sí? Genera una otorrea crónica o recidivante, quiere decir que puede evolucionar con periodos donde hay otorrea y otros periodos de oído seco, pero son recurrentes, o sea, al pasar el tiempo, el paciente suele tener varios episodios de otorrea que se asocian o no con patología de vías aéreas superiores. Habitualmente sí van asociados. Cursa sin otalgia. ¿Por qué? Porque habitualmente hay una perforación timpánica persistente que evita que se genere presión dentro del oído producto de las secreciones. Entonces, como tienen libre pasaje hacia el oído externo, no se genera la otalgia característica de las otitis medias agudas. Pero cuidado, porque si yo tengo un oído crónico con otalgia, me va a hablar de complicaciones, me va a hablar de que la cosa ya se está complicando, ¿sí? Se acompañan de hipoacusia, que generalmente son hipoacusias de tipo fluctuante, ¿eh? La hipoacusia es de tipo conductiva. En algunos periodos de oído seco la hipoacusia puede ser mínima o puede estar asociada también con la otitis crónica, con una hipoacusia neurosensorial si tuvimos alguna complicación dentro de lo que es la cóclea, ¿sí? Existen dos formas o varias formas clínicas, de las cuales las vamos a dividir en otitis media crónica simple supurada o benigna, donde voy a tener una perforación, pero el oído está seco y la mucosa, obviamente está seco intercrisis, y la mucosa no está alterada, ni tampoco tengo, como en la siguiente, que es la otitis media crónica con osteitis, no tengo lesiones de los huesos del oído, ni tengo alteraciones necróticas de la mucosa o del hueso que la van a remodelar. La tercera opción puede ser la otitis media crónica con perforación marginal, que habitualmente se asocia con el colesteatoma, ¿sí? Que ya más adelante lo vamos a ver. Y el cuarto tipo de otitis medias crónicas son otitis medias crónicas particulares porque tengo un tímpano íntegro, o sea, no tengo perforaciones timpánicas. Y dentro de este grupo vamos a tener la otitis crónica adhesiva, donde hay un proceso cicatrizal y un proceso inflamatorio crónico que lleva a las bridas y a la cicatrización con retracción de la membrana timpánica, o sea, voy a ver una atelectasia de la membrana timpánica que se va a adherir al promontorio, que es la espira basal de la cóclea, la cara interna del oído medio, y puedo tener retracción de la par flácida, ¿sí? O la membrana de Ramnell, y eso es producto de las fibras y de la fibrosis que se genera por esta enfermedad crónica. Y la otra que va a estar dentro de este grupo es la otitis serosa crónica, donde voy a tener un oído medio con un contenido seroso que con el tiempo se va a transformar en espeso, que para los americanos sería el glue, porque en vez de ser un líquido ceroso se transforma en algo viscoso y de color amarillento ocre. El tímpano se pone opaco y va a perdurar una hipoacusia de tipo conductiva por mucho tiempo, ¿sí? Acá abajo vemos dos imágenes típicas de una otitis crónica con una perforación marginal, ¿sí? Esta sería una otitis crónica que probablemente va a desencadenar un colesteatoma, que podría ser esta imagen blanquecina, que se ve en la región anterior. Esto sería anterior, esto sería posterior, este es el borde de la perforación, acá yo no lo puedo observar, el borde de la perforación, acá veo mucosa normal, ¿sí? Con espículas, pero detrás de esto, si no, la imagen no es muy buena, podría ser también una tímpanoesclerosis, una placa de calcio en el tímpano, pero puede ser un colesteatoma que está en la región apical y está bajando por esta zona. En la siguiente,
lo que estamos viendo es una retracción de la membrana de Rabnell, ¿sí? O pars fláccida. Esto sería anterior, esto es posterior, y acá vemos cómo se fue generando un colesteatoma, producto de una reabsorción o de una membrana de Rabnell que se mete dentro del epitímpano y no permite que sea autolimpiante, que las secreciones o que la descamación epitelial de la piel normal de la membrana timpánica queda acumulada acá hasta que esta membrana se rompe y termina formando un colesteatoma. Acá vemos las otitis crónicas, dijimos, a tímpano cerrado, donde vemos las burbujas de aire, ¿sí? Con las secreciones adentro del oído. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Y en las fases agudas de la otitis crónica con efusión podemos colocar un diábolo, que es este tubo de ventilación, y lo que va a intentar es que ingrese aire por aquí para que el líquido de a poco empiece a evacuarse. Lo ideal es que le dé tiempo a la trompa de Eustaquio a que se recupere y va a llevar a la restitución de la patología. En algunos casos no se logra y queda como un proceso crónico. Como dijimos, esta secreción se aumenta mucho de densidad y se va a transformar en el glue, que va a ser muy difícil de sacarlo. Las otitis crónicas simples, supurativas o benignas. Vamos a hablar un poco primero de estas y después vamos a describir un poco las otras. Es una inflamación entonces crónica recibida antes de la mucosa del oído medio y de la región mastoide. La mastoide participa de los procesos infecciosos del oído medio. Es producida por gérmenes saprófitos del conducto auditivo externo. Dentro de ellos los más frecuentes son las pseudomonas, el Staphylococcus aureus, que también participan todos los gérmenes o productos del tracto respiratorio superior. ¿Por qué? Porque al yo tener una perforación timpánica, si yo me sueno la nariz, es muy probable que las secreciones mucosas puedan ascender a través de la presión positiva que yo genero para extraer la mucosidad nasal. Esas secreciones puedan subir por la trompa de Eustaquio y terminar de colonizarme el oído medio. Entonces voy a tener varias vías de colonización del oído medio y de generar supuraciones recidivantes o recurrentes. Una es vía aérea superior, o sea, las fosas nasales, el cavum, con la flora, el biofilm que tiene el adenoides, puede permanentemente a través de la trompa de Eustaquio contaminarme el oído medio. Otra vía es la externa, a través de la perforación timpánica, cuando uno se ducha o practica natación o hace alguna actividad con agua. Ese líquido puede arrastrar las bacterias normales saprófitas de nuestra piel y terminar generando una otitis supurada, ¿sí? O una recurrencia de la supuración. Obviamente que no tengo osteólisis de las paredes ni de los pequeños huesecillos, ¿sí? Es causada por una preexistencia, como dijimos, de una perforación timpánica que puede venir de una otitis media aguda o de un traumatismo, como por ejemplo un golpe en el oído, genera una explosión o un estallido de la membrana timpánica y me queda como secuela la perforación, ¿sí? Y también como producto de disfunciones tubáricas crónicas. Si yo tengo crónicamente patología de vía aérea superior, llámese por ejemplo una desviación de tabique, hipertrofia de cornetes, sinusitis crónicas, que me van a llevar a una disfunción de la trompa de Eustaquio, obviamente voy a tener como resultado final, aunque no siempre pasa, una otitis crónica o una perforación timpánica. ¿Por qué? Porque el oído, al no poder ventilarse a través de la trompa de Eustaquio, busca otro mecanismo que puede ser la perforación timpánica crónica como un lugar para poder ventilar la caja timpánica. Acá estamos viendo de este lado una otitis crónica simple. Acá se ve la apófisis larga del yunque. Esto es posterior, esto es anterior, esto es inferior y esto es superior. Acá vemos el mango del martillo, que tiene todo un reborde de membrana
Acá vemos todo el reborde de la membrana timpánica que quedó remanente. Acá se observa la articulación incudo-estapedial, o sea, la apófisis larga del yunque con el estribo, ¿sí? Que estaría ahí atrás. Entonces, este remanente de membrana hay que retirar este reborde fibroso para poder realizar luego una cirugía reparadora de esta membrana para tratar de lograr una normalidad del oído medio. Y del lado derecho lo que vemos es una otitis crónica colesteatomatosa donde se observa, ¿sí?, el tejido del colesteatoma que está bajando del ático. Esto sería superior, acá estaría la membrana, la pars fláccida, y esto bajaría del ático y aparentemente estaría abrazando o, digamos, recubriendo toda la cadena osicular, ¿sí?, que muchas veces con los procesos infecciosos que se van produciendo terminan generando la osteólisis de estos pequeños huesitos, y después en un segundo tiempo de cirugía hay que tratar de columelizar, o sea, tratar de que la membrana timpánica que yo voy a generar con una cirugía tome contacto con la platina para que el paciente recupere esa hipoacusia conductiva que va a tener. Eso se llama columelizar y se logra a través de una prótesis, dependiendo de lo que nos quede como huesos remanentes, o algunos cirujanos tallan, le dan forma a los huesitos que nos quedan, habitualmente es el cuerpo del yunque, y logran que tome contacto con la neomembrana, con la membrana timpánica que fabricamos los cirujanos, con la platina para poder lograr revertir esa hipoacusia que tiene el paciente. Las otitis crónicas simples, supuradas o benignas, en la otoscopía entonces voy a ver la perforación central. Dijimos que no eran periféricas las perforaciones, o sea que yo tengo que ver todo el reborde de la perforación. Suelen existir o no lesiones de la cadena osicular, habitualmente no suelen existir, y si las hay, lo más débil, digamos, de la cadena es la apófisis larga del yunque, que se desarticula del estribo, ¿sí? Los episodios de infección y de otorrea se relacionan con la entrada de agua en el oído o con infecciones, como dijimos, rinosinusales, o sea, todas las infecciones de vías aéreas superiores me van a hacer supurar a un oído que ya tengo perforado. Las radiografías. Se pueden usar radiografías simples y tomografías. En general, la radiografía simple yo ya no la utilizo mucho. Van a leer en algunos libros las incidencias de Schüller, que eran para ver si había una mastoiditis o una inflamación de la mastoides y de la caja. Obviamente que son mucho más prácticas las tomografías de alta resolución, axial y coronal, con cortes axiales y coronales de ambos peñascos. No es necesario, o yo no la solicito con contraste, porque quiero ver cómo está la caja en caso de que plantee una cirugía como tratamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver, podemos encontrar una mastoides ebúrnea. Nosotros decimos que la mastoides es ebúrnea cuando no tiene celdillas adentro, que es una mastoides compacta, que es con pocas celdillas adentro. Eso habla que era un paciente que habitualmente de pequeño también solía tener patología de oído. Entonces la mastoides no se desarrolla, no se llena de pequeñas celdillas de aire, que eso habla de una mastoides sana, ¿sí? Obviamente que el tener mastoides ebúrneas puede hacer que la patología sea más complicada o perecedera, ¿sí? También se pueden observar una gran cavidad en la mastoides producto de las lesiones o de la osteólisis de esas pequeñas celdillas, y se transforma en una cavidad más grande, producto de esas infecciones recurrentes, ¿sí? El tratamiento en la fase activa o supurativa va a ser un antibiótico por vía oral y un antibiótico de tipo local. El antibiótico local puede ser con gotas óticas, si bien van a leer que en muchos lugares las gotas están contraindicadas. ¿Por qué? Porque se postula la lesión de la cóclea a través de la difusión de un antibiótico que puede llegar a ser ototóxico a través de la ventana redonda y del tímpano secundario,
o a través de la platina del estribo. La práctica me ha mostrado, a mí y a otros otorrinos, que al producirse supuración en un oído, se genera como una película sobre el tímpano secundario y sobre la platina del estribo que hace que la difusión del antibiótico no se logre, pero sí esto hace que la resolución de la patología sea más rápida, que evolucione mejor y más rápido. Entonces sí utilizamos gotas muchas veces con ciprofloxacina e hidrocortisona o ciprofloxacina y betametasona en la misma gota. Algunas gotas vienen con neomicina y con un antimicótico, porque también muchas veces se considera que estas infecciones son polimicrobianas. Pero bueno, con las nuevas gotas, nuevas digamos porque se están utilizando hace no tanto tiempo, de ciprofloxacina e hidrocortisona o betametasona andan muy bien. Se utilizan 3 gotas cada 12 horas durante 5 a 6 días y un antibiótico bioral que puede ser de amplio espectro, como ser una amoxicilina con ácido clavulánico en caso de no ser alérgico, o se puede utilizar la eritromicina, las cefalosporinas o cualquier antibiótico, considerando al paciente que no sea ni alérgico ni atópico respecto de alguno de los antibióticos que uno plantearía usar, ¿sí? En general no hay que usar analgésicos porque los pacientes generalmente no sienten dolor. Las otitis medias crónicas colesteatomatosas, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, tenemos una inflamación crónica y es un pseudotumor, o sea, no son tumores, aunque hay veces se pueden comportar como un pseudotumor, ¿sí? Porque por expansión me van generando osteólisis del tejido circundante, pero también esa osteólisis depende de las infecciones. ¿Por qué? Porque con cada infección yo voy a tener el arribo de polimorfos nucleares, mastocitos, que me van a liberar proteasas, lipasas o distintas enzimas que van a generar, con el afán de circunscribir la infección, me van a generar distintas activaciones y osteólisis, digamos como un efecto secundario. Entonces las infecciones son las que generarían las osteólisis y no tanto así el colesteatoma, que se vio que no sería tan agresivo, sino que las infecciones sobreagregadas activarían ese mecanismo de osteólisis, ¿sí? Como habíamos hablado, las infecciones pueden ser polimicrobianas, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas, la Escherichia coli, el Proteus, o sea, pueden acá haber distintas bacterias que van a requerir antibióticos más específicos, ¿sí? El epitelio queratinizante de las cavidades del oído medio generalmente empiezan en el ático y es capaz de sintetizar sustancias que producen osteólisis de sus paredes y el elevado riesgo de complicaciones. Ya habíamos hablado de esto, entonces esto puede estar producido tanto por las células que están defendiendo la infección sobreagregada en un colesteatoma y acelerar una osteólisis que antes no había. El riesgo de la osteólisis pues, puede generarlo principalmente que la matriz del colesteatoma se va a adherir también a la caja del tímpano y puede generar la perforación o el desgaste de la cápsula ósea del conducto semicircular externo y generarme una fístula laberíntica. Entonces son pacientes que ante sonidos muy intensos o ante presión en el conducto auditivo externo generan mareos o tienen vértigos, ¿sí? También puede haber una erosión de lo que es el techo de la caja timpánica, el tegmen timpani, y voy a tener o puedo llegar a tener algunas infecciones endocranianas por el pasaje bacteriano desde el oído medio hacia la fosa media del cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver también? Voy a ver un saco blanquecino compacto con una porción central que es escamosa de queratina que se va a ir formando concéntricamente a lo que sería una porción de matriz epitelial, ¿sí? Entonces esto va a ir queratinizándose
y generando capas de forma concéntrica. Acá vemos lo que es el núcleo, la matriz y las distintas, la matriz que cubre al núcleo, ¿sí? Y las distintas capas de queratina sobre este, ¿sí? Que es la perimatriz. Volvemos a observar, esto viene del ático, se observa el mango del martillo y todo el tejido del colesteatoma por detrás. Entonces las otitis crónicas colesteatomatosas las volvemos a mirar otra vez. Tenemos una retracción de la membrana de Schrapnel, ¿sí? O de la part flácida. Miren cómo remodeló el ático, ¿sí? Lo que sería la pared atical, o sea, el hueso que recubre lo que sería la cabeza del mango del martillo. Por debajo se ve la membrana prácticamente intacta. No se observa absolutamente ninguna alteración, pero sí se observa que los detritos de esta reabsorción de la membrana de Schrapnel o par flácida por presión negativa, se genera un bolsillo o una bolsa y esta no es autolimpiante, o sea, la descamación normal que yo puedo tener en el epitelio de la membrana timpánica va quedando retenido en ese bolsillo y hasta que llega un punto que se rompe y ahí al romperse, digamos, cavita o ocupa todo lo que sería la parte atical de la caja del tímpano y después de ahí se puede desplazar hacia la mastoides o hacia el mesotímpano y terminar de ocuparlo. Acá se observa una perforación postero-inferior de tipo periférica. Ven que el borde inferior no lo puedo observar y tienen como característica todo un reborde fibroso, la perforación que hace que la perforación se mantenga en el tiempo. También lo que voy a observar acá es una tímpanoesclerosis, que son placas de calcio que me están indicando a mí que estos son procesos largos y crónicos. Por eso se suele calcificar la membrana timpánica. La patogenia, entonces, puedo tener colesteatomas de tipo adquiridos, primarios, que es, como habíamos hablado, la invaginación progresiva de la membrana timpánica a nivel de la part flácida hacia el ático, y el oído medio favorecida por el mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Este proceso fue descrito por Whitmark en 1933, que decía que se generaba una presión negativa en el oído, lo que a su vez generaba este bolsillo de retracción, que a su vez este era el que originaba el colesteatoma por no poderse autolimpiar y determinaba como proceso más frecuente la formación de colesteatomas. Después tengo el colesteatoma adquirido secundario. Acá ya no tengo problemas en la part flácida, sino que tengo una perforación timpánica, como habíamos hablado, de tipo periférica o marginal, donde no hay un reborde completo de la membrana timpánica. Y lo que se hablaba era, según Bezold, era una lucha de epitelios, o sea, el epitelio plano estratificado del conducto auditivo externo luchaba con el epitelio de la mucosa del oído medio por ingresar al oído medio, hasta que atravesaba la perforación marginal y colonizaba el oído medio, transformando el epitelio de la mucosa del oído medio en un epitelio queratinizado. ¿Sí? Esta teoría fue descrita por Bezold en 1890. Y después tenemos una tercera y muy infrecuente forma de tener colesteatomas, que es el colesteatoma congénito. El colesteatoma congénito se produce con el tímpano íntegro, o sea, tengo un colesteatoma y nunca tuve la perforación timpánica. Esto se producía, no tenía ni perforación timpánica ni infecciones óticas previas. Entonces se postuló que esto era producto de que habían quedado restos embrionarios del ectodermo dentro de la caja del tímpano y del peñasco, del hueso temporal. Esto lo propuso Paparella como un mecanismo de producción de un colesteatoma sin tener ni perforaciones ni infecciones.
pero la producción de estos colesteatomas congénitos es muy baja, es excepcional, ¿sí? Lo más frecuente es la retracción, como dijimos, del colesteatoma adquirido primario, lejos lo más frecuente, y después siguen las perforaciones periféricas con el colesteatoma adquirido secundario. Esto es una imagen de una mastoidectomía. Acá se retiró la piel que cubre la mastoides y la que cubre el conducto auditivo externo, y se fresa o se retira el hueso de la capa externa de la mastoides, y lo que se observa es un gran colesteatoma que está ocupando, ¿sí?, la región mastoidea. Obviamente que este colesteatoma es muy probable que su origen haya sido atical y bajó y colonizó y se reprodujo a nivel de la mastoides. Esto es parte de las cirugías más avanzadas, donde uno necesita extraer completamente el tejido colesteatomatoso para evitar las recurrencias, pero es una patología con bastante frecuentes recurrencias. Entonces, a pesar de que uno sea muy minucioso en la cirugía, puede tener recaídas entre el año y el año y medio postquirúrgico. ¿Cuál es la clínica entonces de los colesteatomas? La diferencia es que puedo tener una otorrea que no sea esporádica, sino que puede ser permanente. Puedo tener una otorrea fétida que persiste en el tiempo. Puedo tener una hipoacusia que habitualmente es conductiva porque suele erosionar la cadena osicular, pero también puedo tener lesiones de tipo neurosensoriales y generar una hipoacusia neurosensorial. La otalgia, la fiebre, la anorexia o el hecho de que deje de drenar un oído de estas características colesteatomatoso me hace pensar en una complicación. Entonces, yo tengo un paciente que tiene fiebre, que empieza con dolor de oído cuando nunca lo tuvo, que tenía anorexia, o sea que ya tiene un estado tóxico general, y el oído deja de supurar, deja de manchar la almohada durante la noche, me hace pensar en que acá hay una patología que está generando alguna complicación, que puede ser local o a distancia. La otoscopía. La otoscopía lo que me va a mostrar es una perforación timpánica, que puede ser marginal, o como dijimos, una retracción de la par flácida, ¿sí?, o de la membrana de Ramnell. Eso es lo que voy a ver con el otoscopio, ¿sí?, que es la retracción en la zona apical con escamas blanquecinas que pueden estar asomándose desde ella, ¿sí? Puedo observar un pólipo que sale de la perforación timpánica, puedo observar perlas córneas, que son como pequeñas perlitas producto de la acumulación de tejido, de la descamación del colesteatoma, ¿sí?, y deben ser diferenciados de otros procesos del ático, como pueden ser infecciones de tipo aticales que no tienen nada que ver con un colesteatoma, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a solicitar? Voy a solicitar una tomografía computada, y en las imágenes de los cortes coronales lo que voy a observar es la destrucción o remodelación del espolón de Josek, que es en la parte del ático. Se observa, acá vemos la tomografía, esto es la parte del tegmen timpani, la parte más delicada, ¿sí? Acá se observa el espolón de Josek, que está totalmente redondeado. Habitualmente tiene como una punta, una espícula, que acá está totalmente redondeado porque el colesteatoma atical lo fue desgastando y remodelando, ¿sí? Como yo les comentaba, este es el conducto semicircular externo. El colesteatoma también puede horadar la pared de este, como se ve acá, y automáticamente me va a dejar una fístula, o sea, una comunicación del oído medio con el conducto semicircular externo. ¿Cuál es el peligro? El peligro está que durante una cirugía, muchas veces uno, queriendo ser extremadamente prolijo y sacar la totalidad de la patología, al extraer el colesteatoma que está adherido
a la parte membranosa del conducto semicircular, porque la ósea ya no está horadada, genera una lesión del conducto semicircular, lo que va a provocar un cuadro vertiginoso que muchas veces termina siendo persistente. Entonces, ¿qué hacen muchos cirujanos? Cuando hacen la cirugía del colesteatoma del ático, dejan por ahí algún pequeño resto de colesteatoma en este sector para evitar la lesión del conducto semicircular. Es una opción válida para evitar la lesión del conducto semicircular y que el paciente, aparte de haber tenido un colesteatoma, termine con un síndrome vertiginoso de muy difícil tratamiento. Bueno, lo mismo vemos acá un colesteatoma apical, como están las membranas o las perlas córneas del colesteatoma saliendo por la ventana y la retracción del ático, ¿sí? Lo mismo que se ve acá, y la membrana timpánica en su parte extensa se ve bastante bien, se ve bastante conservada, ¿sí? Acá también vemos como el colesteatoma va descendiendo hacia el mesotímpano. No solo se va a quedar en el epitímpano, sino que se va a desplazar o a la mastoides hacia atrás o al mesotímpano hacia abajo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de los colesteatomas, si estamos en una intercrisis, o sea, si yo no tengo el oído supurado, fétido, como habíamos hablado, voy a ofrecer una cirugía, ¿sí? Previo a la cirugía, si tengo el oído supurado, obviamente lo voy a medicar con antibióticos de amplio espectro y puedo utilizar tratamiento local con gotas, ¿sí? Como hicimos en las otitis crónicas simples. Si voy a plantear una cirugía, tengo que tener la seguridad de que tengo una trompa de Eustaquio funcional, o sea, voy a hacer una exploración funcional tubárica, voy a revisar las fosas nasales de ese lado. En realidad reviso las bilateralmente, las fosas nasales, pero voy a tener más precaución de no tener una curvatura, de una desviación de tabique del lado del oído afectado, de no tener una hipertrofia de cornetes, de no tener patología que hagan que el paciente de esa fosa nasal no ventile bien y me esté generando el colesteatoma o favoreciendo la patología, ¿sí? Voy a realizar una timpanoplastia con una mastoidectomía abierta o cerrada. Lo que vimos en la foto anterior, esa mastoide que estaba abierta, es producto de la limpieza del colesteatoma y yo puedo generar una perforación o un fresado de la pared posterior del conducto auditivo externo para que la mastoides tenga comunicación con el conducto auditivo externo. Eso va a ser una mastoidectomía abierta. ¿Para qué? Porque si yo pienso que el paciente puede llegar a tener recurrencias, yo puedo generar una limpieza de la mastoides a través de esa perforación que va a estar en comunicación directa con el oído externo. Entonces yo puedo, a través del oído externo, limpiar la mastoides o ir extrayendo el colesteatoma si tengo una recidiva a través de esa perforación. Se llama mastoidectomía abierta. Si yo voy a operar a un paciente que es joven, que le gustan los deportes, la idea es no realizar una mastoidectomía abierta porque esos pacientes se van a ver muy dificultados para realizar natación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ingreso de agua automáticamente va a ocupar el oído medio y voy a tener un cuadro vertiginoso por la diferencia térmica o voy a tener infecciones a repetición por el ingreso de agua. Si yo puedo lograr tener una mastoidectomía cerrada y puedo lograr que el tímpano se restituya luego del injerto que le voy a hacer, que voy a extraer esos injertos desde el músculo temporal, la fascia del músculo temporal, o bien puedo usar cartílago, tanto del pabellón auricular o cartílago del trago, o bien el pericondrio del cartílago del trago o del cartílago del pabellón auricular. Dependiendo la dimensión de la perforación, va a ser el tejido que yo voy a elegir para hacer esta cirugía.
Si son perforaciones muy amplias, voy a tener mejores resultados con cartílagos que con la fascia del músculo temporal. Pero el cartílago, al ser más, tener un espesor mayor, me va a generar una menor calidad de conducción aérea del sonido. Y voy a tener la complicación que si yo en algún momento necesitara colocar un diábolo, no lo voy a poder hacer porque el cartílago es de mayor dureza, entonces no voy a poder lograrlo. Pero bueno, si se puede en perforaciones más pequeñas, lo ideal y lo que mejor conduce el sonido es la fascia del temporal, ¿sí? Y el objetivo de la cirugía va a ser evitar llegar a las complicaciones en el oído, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones que puedo tener? Bueno, dentro del peñasco, obviamente puedo tener las mastoiditis, que es las infecciones de la mastoides, puedo tener la petrositis, que es la infección de la punta del peñasco, ¿sí? Puedo tener las laberintitis, que pueden ser, ya las vamos a ver, producto de la lesión del colesteatoma que horada el laberinto óseo y me deja expuesto el laberinto membranoso, o bien por transfusión o difusión de antígenos que me van a generar una inflamación del laberinto producto de una laberintitis tóxica, no por invasión, digamos, ¿sí? Si me produce lo mismo que con el laberinto, con el canal de Falopio, me puede generar una exposición del nervio facial porque horada su capa ósea y eso me va a generar la posibilidad de lesionar el facial, ¿sí? Y dentro de las complicaciones intracraneales puedo tener la meningitis otógena, ¿sí? Donde las bacterias, como dijimos, se horada el tegmen tympani y las bacterias pasan a las meninges. Entonces puedo tener meningitis recurrentes con cada episodio de otorrea que tengo, ¿sí? O puedo tener como complicaciones, digamos, más graves los abscesos, que pueden ser subdurales, intraparenquimatosos. Ahora vamos a verlos, que son los subdurales o los intraparenquimatosos o los epidurales, ¿sí? Y como otro de los procesos de las complicaciones intracraneales puede ser la tromboflebitis del seno sigmoide o la de tromboflebitis del seno lateral, que son dos complicaciones importantes. Acá en estas resonancias vemos los abscesos cerebrales otógenos, se producen generalmente a nivel del temporal. Uno es sin contraste y otro es con sustancia de contraste. Tiene todo un refuerzo periférico porque la presión del absceso lo que me va a generar es una compresión del tejido neurológico. Entonces es una pseudomembrana, ¿sí? Acá vemos un absceso subdural donde vemos la dura madre como está desplazando el tejido cerebral y el absceso por debajo, ¿sí? Este es un corte axial, ¿sí? Del peñasco donde se ve una lesión de una mastoiditis producto de la infección, ¿sí? Es una mastoiditis y fíjense cómo desaparecen muchas de las trabéculas de la mastoides donde no las puedo observar, ¿sí? Acá tenemos una tomografía axial donde también vemos la ocupación del oído y de la mastoides, ¿sí? Con toda la inflamación de las partes blandas de la parte periférica al hueso mastoideo y la ocupación de las celdillas. Acá vemos cómo se perdieron muchas de las celdillas que acá todavía se observan, ¿sí? Y acá vemos supuración en el oído medio, la mastoides y el edema que ocluye completamente el conducto auditivo externo, que acá sí se observa con toda FIS. Se observa perfectamente. Las mastoiditis. Bueno, entonces se supone que no solo son infecciones de la mastoides, sino que forman parte de todo un proceso del oído medio, con afectación ósea,
y osteólisis, o sea, yo a medida que vaya teniendo mastoiditis voy a ir perdiendo esas trabéculas óseas. Las mastoiditis agudas coalescente se produce una reabsorción de los tabiques óseos, como habíamos hablado, formando una gran cavidad, ¿sí? ¿Qué va a presentar? Bueno, va a presentar el paciente una otorrea. Acá sí va a tener dolor, o sea, ya dijimos que es una complicación, nos marca complicaciones el dolor. Un edema, un eritema retroauricular, fiebre, malestar general. La otoscopía, puedo ver abombada la pared posterior y subpóstero superior del conducto auditivo externo, y en la tomografía, como vimos antes, se ve la destrucción de las distintas trabéculas óseas y una gran cavidad que se empieza a formar con contenido purulento. La mastoiditis pueden evolucionar y generar abscesos. Esos abscesos pueden ser laterales o externos, que es frecuentemente esa formación de absceso retroauricular desplaza el pabellón auricular, tira el pabellón hacia adelante y un poquito hacia arriba, producto de que por detrás se está formando un absceso, porque ya la mastoides intenta evacuarse hacia la piel, ¿sí? El contenido que tiene, y se va a dar el signo de Jacques, y puede que se fistulice a piel retroauricular o hacia el conducto auditivo interno. Puedo tener una otorrea de golpe y es producto de que esa supuración se abrió al conducto auditivo o se abre por detrás del pabellón a la piel que cubre la mastoides, ¿sí? Puede viajar y no fistulizar, y utiliza la fascia del músculo esternocleidomastoide y me va a dar lo que nosotros llamábamos el absceso de Bezold, que es la infección de la punta de la mastoides, que va a disminuir, va a bajar por la fascia del esternocleidomastoide hasta la altura más o menos del digástrico. Si uno habitualmente, para lograr mejorar al paciente, tiene que realizar una evacuación por vía externa, una cervicotomía lateral, para poder evacuar la secreción purulenta y mejorar el cuadro. Obviamente que esto va a ir de la mano de antibióticos por vías sistémicas. Acá vemos las mastoiditis típicas, ¿sí? Estos son niños pequeños, son muy frecuentes o más frecuentes en los niños pequeños. Si se observa con detenimiento, van a ver como ahí se ve una pequeña punta blanca, igual que acá en este sector, que es el lugar de mayor presión, donde va a tratar de evacuarse el contenido purulento de la mastoides. Es un cuadro grave, estos chiquitos hay que internarlos, generalmente se deshidratan, no se alimentan, tienen un cuadro tóxico, o sea, hay una toxemia en todo su cuerpo. Y acá observamos cómo este es un corte axial, y lo que observamos es la mastoides totalmente ocupada por el absceso, con pérdida de sus trabéculas, ¿sí? Acá se observa el conducto auditivo interno, este es el peñasco, acá estaría el seno sigmoide y está totalmente remodelada la mastoides, ¿sí? Y está buscando fistulizar hacia la piel. La petrocitis, si en vez de lograr, o sea, aparte de la mastoiditis común, puede en los peñascos muy neumatizados, donde están llenos de trabéculas hasta la punta del peñasco, hasta el sector donde estaría el conducto auditivo interno, yo puedo tener una petrocitis, o sea que toma la mastoides y va tomando todas esas celdillas mastoideas que están en todo el peñasco. Son peñascos obviamente altamente neumatizados y me van a terminar dando lo que se llama petrocitis, o sea, me toma todo el peñasco con pequeñas celdillas con infección o con supuración. Esto va obviamente a generar la destrucción ósea del ápex, o sea, de la punta petrosa del peñasco, y se va a manifestar por el signo de Gradenigo, por ejemplo, que es la otorrea
dolor retroauricular con una neuralgia trigeminal. ¿Sí? Puede estar acompañado de diplopía por afectación del sexto par craneal. ¿Sí? Entonces, signo de Gradenigo es otorrea, dolor retroauricular, neuralgia trigeminal y diplopía. ¿Cómo lo puedo diagnosticar? Con una resonancia magnética nuclear, donde me va a mostrar la ocupación de esas celdillas hasta la punta de peñasco. Tratamiento: antibióticos y la mastoidectomía, que se puede ir ampliando siguiendo esas celdillas hasta la punta del peñasco, hasta el ápex petroso. Obviamente son cirugías altamente peligrosas, donde uno está pegado a todo lo que es el cerebro y la posibilidad de lesionar todo lo que es el laberinto óseo y membranoso, dejando al paciente con secuelas tan importantes como la cofosis o un síndrome vertiginoso, o bien lesionar el sistema nervioso por un error. Las laberintitis. Las laberintitis son entonces lesiones difusas del laberinto membranoso. Como dijimos, puede ser serosa, o sea, es una inflamación difusa sin contenido purulento que cursa con vértigo, nistagmus del lado del enfermo. Por irritación genera el laberinto, se irrita, ¿sí? Esto puede generar una hipoacusia que puede ser perceptiva si también tengo una irritación de la cóclea, y puede ser reversible o dejar alguna secuela. O sea, cuando yo logro dominar la infección del oído medio, el laberinto puede desinflamarse y volver a su actividad normal, o quedarme secuelas como inestabilidad o hipoacusias. Y después tengo la laberintitis purulenta, donde ya el vértigo es más intenso. Tengo una arreflexia vestibular porque el laberinto se ve totalmente comprometido, con un nistagmus paralítico, o sea, el paciente tiene un nistagmus hacia el oído sano, y una cofosis que ya es irreversible porque tengo el laberinto ocupado por una secreción purulenta. La laberintitis circunscripta o las fístulas es lo que habíamos hablado antes. Cuando yo tengo un colesteatoma que me genera una lesión de la pared externa del conducto semicircular externo, me va a generar una fístula del laberinto. Entonces tengo una laberintitis circunscripta porque es un pequeño orificio que me va a dejar el laberinto membranoso al aire, ¿sí? Entonces es una secuela del colesteatoma. Se localiza en el semicircular lateral o externo. La prueba de la fístula de Lucae da positiva, o sea, yo le obturo el conducto auditivo con una pera de Politzer, por ejemplo, o con un otoscopio haciéndole o realizando una neumato-otoscopía. Entonces yo puedo con una perita insuflar pequeñas cantidades de aire, y esto me va a generar un cuadro vertiginoso en el paciente, ¿sí? La exploración del laberinto membranoso con indemnidad del mismo. La exposición del laberinto membranoso es el producto de esta fístula y cursa con un vértigo inducido tanto por los movimientos de la cabeza como por aumento en la presión del conducto, que era la fístula de Lucae, la prueba de la fístula. O puedo tener el fenómeno de Tulio, que es cuando yo percibo sonidos muy intensos, el paciente tiene un síndrome vertiginoso producto de ese sonido intenso. ¿Cómo lo diagnostico? Con la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Es el mejor estudio para diagnosticarlo. Tratamiento, como habíamos dicho, antibióticos para salir de la infección, y la cirugía, que muchas veces uno opta por dejar un pedacito de colesteatoma sobre la región de la fístula para no extraer el colesteatoma y lesionar el laberinto membranoso, que se puede desgarrar con esa maniobra intempestiva, y eso me va a complicar la patología del oído, ¿sí? Las complicaciones. Entonces dijimos que la meningitis otógena puede ser por el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenza, ¿sí? Los abscesos pueden ser subdurales, extradurales y cerebrales. Generalmente los cerebrales, lo característico es que sean en el lóbulo temporal del cerebro, no en cualquier sector.
¿sí? Las tromboflebitis son del seno sigmoide o del seno lateral. Obviamente cursan con cefalea, con sepsis, con signos de Griesenger, que es el edema y el dolor retroauricular por trombosis de las venas emisarias al nivel mastoideo. ¿Cuál es el diagnóstico? Siempre resonancias magnéticas nucleares o una arteriografía. Acá vemos nuevamente dos tomografías donde se observa el absceso sin contraste y acá con contraste. Es un absceso temporal y un colapso parcial, ¿sí?, del sector cerebral por edema perilesional, ¿sí? Acá vemos lo mismo, un absceso temporal, incluso da la sensación de una cavitación. Acá no vemos el absceso, esto es previo, esto es una encefalitis, pero el absceso era subdural, ¿sí? Entonces tenemos un subdural y me generó una encefalitis por difusión. Bueno, hablando ahora de algunos tumores del oído medio, y para ir finalizando también con la charla, tenemos los tumores benignos, que son los paragangliomas o los tumores glómicos o quemodectomas, que pueden ser yugulocarotídeos o timpánicos. Es un tumor frecuente del oído medio, benignos, no dan metástasis, pero hay veces por su localización se comportan como tumores malignos. Tienen una mayor incidencia en mujeres, generalmente entre la quinta y la sexta década de vida. El 10% de los casos tienen una presentación familiar, que es autosómica dominante, pero con penetrancia incompleta. Se encontró que había una lesión del brazo largo del cromosoma 11 y también había lesiones del cromosoma 5 y 7 que generaban estas patologías. Estos pacientes muchas veces suelen tener paragangliomas bilaterales, o sea que a los 5 años puedo encontrar en un paciente otro tumor del lado contrario en zonas parecidas, por ejemplo en la zona de la yugular o del golfo de la yugular, o bien a nivel del bulbo carotídeo, ¿sí? El crecimiento de estos tumores es muy lento, ¿sí? Y pueden dirigirse hacia la base del cráneo. Tienen la característica de ser altamente vascularizados, lo que hace que un diagnóstico con una angiografía es prácticamente patogneumónico, y puedo hacer resonancias magnéticas que también tienen una imagen bastante característica que ya vamos a ver, ¿sí? En general son encapsulados, no son invasivos, sino que invaden, digamos, por contigüidad, por crecimiento, por expansión, pero no porque se introduzcan en el tejido colindante, ¿sí? Se originan de las células principales de los paraganglios, ¿sí?, del neuroepitelio, o por restos del neuroepitelio que derivan de las crestas neurales. Entonces voy a tener el glomus timpánico, que se va a producir sobre el plexo timpánico de Jacobson a nivel del promontorio, o voy a tener los glomus yugulares a la altura del golfo de la yugular. Los glomus timpánicos dan síntomas otológicos como por ejemplo acúfenos unilaterales, que son pulsátiles, sincrónicos con el pulso, o sea, si le pedimos al paciente que se tome el pulso, el paciente detecta el acúfeno con la amplitud de su pulso a nivel radial. Entonces, a eso se le llama signo de Brown. Muchos pacientes lo refieren al acúfeno como si fuera en chorro de vapor, como si fuera el chorro que largaba las locomotoras a vapor. ¿Por qué? Porque es el pasaje de sangre por el glomus lo que está escuchando el paciente. Puede tener una hipoacusia de transmisión o conductiva cuando ya ocupa el oído medio. En general empieza en el hipotímpano este tumor. Pueden tener sensación de presión cuando ya el tumor es más grande. Y si yo le hago una tímpano impedanciometría, la curva que voy a tener es totalmente aserrada, como si fueran los dientes de un serrucho.
porque lo que me va a captar la tímpano-impedanciómetro son las distintas amplitudes del pasaje de la sangre respecto del tumor. Entonces, con cada pulsación que realice el tumor, me lo va a detectar el timpanograma. La otoscopía se ve una masa roja pulsátil en el hipotímpano. Habitualmente uno los puede diagnosticar pequeños. En vez el glomus yugular puede afectar los pares craneanos y dar un síndrome de agujero rasgado posterior o de Vernet, o puede dar el síndrome de Collet-Sicard cuando ya afecta el rasgado y el condilio anterior. Entonces voy a tener afección. Estamos hablando de tumores grandes, del 9, 10 y 11 par craneanos, o del 12 también si es el síndrome completo, ¿sí? Puede ocupar la región parafaringia, y lo que va a hacer es, cuando crece, es desplazar la amígdala hacia la línea media o hacia la línea media y un poco hacia arriba. Entonces, cuando yo hago un examen oral del paciente, veo que la amígdala se desplaza. Hay que tener mucho cuidado y no confundirlo con un absceso periamigdalino. ¿Por qué? Porque no voy a tener trismus, o sea, el paciente no va a tener dificultad para abrir la boca. Entonces, no se les ocurra punzar lo que sería la cápsula amigdalina para ver si viene pus, porque lo que voy a lograr es punzar el glomus, con lo cual puedo llegar a desgarrarlo y generar una hemorragia importante que va a obligar a ingresar con el paciente a quirófano de inmediato, ¿sí? Entonces la idea es esa. Si no hay trismus, no es un absceso de amígdala, sino que puede ser un tumor parafaringio que está desplazando el tejido amigdalino, ¿sí? Obviamente lo mismo que el anterior, el diagnóstico es por resonancia magnética y arteriografía. Y si yo planteo una cirugía para solucionar el problema, tanto en el timpánico como en el yugularis, lo que voy a hacer es una embolización. Yo lo que voy a tratar es de cerrar ese aporte sanguíneo al tumor para que el tumor se reduzca y me permita hacer una exéresis completa del mismo con el menor riesgo de hemorragias y de que el paciente se anemice o pierda demasiada cantidad de sangre que por ahí malogre toda la cirugía. Acá vemos un glomus timpánico, ven cómo se ve perfectamente rojo, vascularizado. Abajo se ve en la resonancia axial, como la característica de estos tumores es que se observa como si fuera, algunos dicen en sal y pimienta, ¿sí? Otros dicen que se ve como la nuez moscada, como los cortes de una nuez moscada. O sea, hay sectores oscuros con sectores blancos que se van intercalando. Entonces dicen que es una imagen en sal y pimienta o de nuez moscada, en las resonancias. Acá vemos los cortes, cómo se observa el promontorio, ¿sí? El promontorio y el tumor adosado a la región promontorial, ¿sí? Muy bien. Acá vemos lo mismo, ¿sí? En la resonancia, el glomus, y esto es una angiografía, donde se observa perfectamente el glomus. La angiografía va a tener un tiempo venoso y un tiempo arterial y un tiempo venoso. Lo que se puede saber con la arteriografía es si es de alto débito, porque el tiempo arterial va a ser muy corto y el venoso un poco más largo. Entonces yo puedo inferir que es un tumor con una alta vascularización. También me va a decir cuáles son las arterias nutricias y me va a permitir la embolización, quizás en el mismo acto de la arteriografía, para ya a las 48 horas como máximo realizar la cirugía. Si yo demoro más de 24, 48 horas de la embolización, la cirugía posterior, lo que voy a lograr es que el tumor se revascularice o que otra tributaria le preste flujo sanguíneo para evitar la necrosis del mismo, con lo cual es lo mismo que no haber realizado ningún tipo de tratamiento.
Otros tumores son el carcinoma epidermoide, que ya es un tumor maligno, ¿sí?, del oído medio. Es bastante infrecuente, se origina en el límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio. Lo característico de este tumor es que son otitis que evolucionan mal. O sea, si yo tengo una otitis donde hay supuración, olor fétido, porque hay mucha necrosis acá, y yo lo trato y el paciente no mejora y no mejora, bueno, tomemos una biopsia porque esto puede ser un carcinoma epidermoide. Entonces, lo que hace que la evolución de la otitis que yo estoy viendo sea bastante tórpida, y es porque el tumor va infectándose y generando necrosis de los tejidos que va invadiendo, ¿sí? La otalgia es muy exquisita, otorragia, o sea, puede haber pérdida de sangre por el oído, producto de que el tumor invade algún sector vascular. Obviamente parálisis facial si me invade el nervio facial en su descenso por la región mastoide, y el pronóstico es malo. ¿Qué cirugía se puede ofrecer? Se puede ofrecer una petrosectomía, o sea, se extrae el peñasco completo. Es una cirugía terrible, se cubre con un colgajo la zona, pero a pesar de esa cirugía no se logra una sobrevida muy importante. Igual, a pesar de esa cirugía oncológica y grande, no podemos evitar el tratamiento radioterápico o el tratamiento quimioterápico. Y también probablemente haya que asociar a esto un vaciamiento radical o loco regional de cuello para acompañar este tratamiento que uno intentaría que sea curativo para el paciente. Otro de los tumores que puedo tener en esta zona es el tumor del octavo par craneal, ¿sí?, el glomus. Se inicia, también es un tumor benigno de crecimiento muy lento. Habitualmente se inicia en el conducto auditivo interno, a expensas de la vaina de Schwann, ¿sí?, también denominados neurinomas, neurinoma del acústico. Son tumores benignos que crecen lentamente, lo que hace que el paciente se compense. Entonces pueden tener una muy leve inestabilidad con tumores bastante grandes, y lo más llamativo es la hipoacusia unilateral neurosensorial, que es progresiva. Entonces el paciente viene a veces a la consulta porque cuando quiere hablar por el celular, de un oído no lo coloca porque siente que no escucha, directamente no lo escucha o no lo comprende. En un paciente con una hipoacusia unilateral, sospechemos esto, un neurinoma del octavo par. Entonces, yo tengo una hipoacusia unilateral y no tengo por ahí antecedentes de haber tenido una parotiditis, que es una patología que afecta habitualmente un oído, en varones más que nada. Entonces, siempre debo recurrir a más estudios para descartar un neurinoma. La etiología obviamente es desconocida, tiene distintas fases. La primera es la otológica, donde tengo la hipoacusia progresiva de a poquito, unilateral. Puedo tener un acúfeno de tipo agudo. Vértigo, como yo les comenté, es leve. ¿Por qué? Porque es tan lento su crecimiento que el paciente tiende a compensarse totalmente. Es más una inestabilidad suave. Después tengo una fase neurológica, cuando ya el tumor tiene un tamaño más importante, ya sale del conducto auditivo interno y empieza a comprometer los tejidos periféricos, como por ejemplo puede comprimir el cerebelo o puede comprimir los pares craneanos que están en las cercanías. Entonces yo voy a tener vértigo central si oprime el cerebelo o el tronco. Puedo tener cefaleas porque ya son tumores más grandes. Puedo tener, habitualmente lo primero que comienza es la hipoestesia o anestesia de la córnea, ¿sí? O sea, yo con una torunda de algodón lo voy afinando y hago algo finito, y le voy a pedir al paciente que mire hacia el lado contrario que yo quiero evaluar. Me voy a acercar al ojo despacito y voy a tocar la córnea. Si el paciente la tiene anestesiada, no va a parpadear porque no va a sentir mi estímulo. Eso es bastante precoz en esta fase. Entonces, una buena forma de evaluarlo
con algo sencillo como un pedacito de algodón, ¿sí? Luego puedo tener, si evoluciona la parálisis facial, obviamente alteraciones de los pares oculomotores, paresias faciales, puedo tener nistagmus y bueno, si ya la cosa es más complicada y el cerebelo está más afectado, puedo tener alteraciones en la marcha, adiadococinesias, o sea, ya puedo tener alteraciones en la motilidad fina de las manos, ¿sí? Hipoacusia perceptiva, porque destrozó, digamos, el nervio y ya no tengo aferentes a la cóclea, ¿eh? Y el tratamiento, algunos postulaban en tumores pequeños la radioterapia, pero se vio que la radioterapia no solía ser lo ideal en estos casos. Si voy a hacer una radioterapia, haría la estereotáxica, o sea, para que sea mínima la irradiación de los tejidos circundantes, pero bueno, lo ideal en estos tumores es la cirugía, que depende del tamaño que tenga. Si está intercanalicular, puedo hacerla a través del oído, puedo hacerlo a través de la mastoides, o si ya son tumores mayores de un tamaño que excede el conducto auditivo interno, puedo hacer un abordaje transtemporal a la altura del temporal e ir por arriba del peñasco a buscarlo a donde está el conducto auditivo interno, o suboccipital, ¿sí? Que ya voy a ir corriendo el cerebelo y lo voy a ir a buscar a la zona del cuarto ventrículo, ¿sí? Este es un neurinoma gigante, era de una paciente mía, era una paciente que era instrumentadora, y miren qué terrible tumor, cómo comprimió y generó una impronta en el cerebelo, y la paciente seguía trabajando como instrumentadora, o sea, tenía una pequeña dismetría que hacía que no le afectara prácticamente a su labor normal. Obviamente tenía una hipoacusia unilateral que nunca le había molestado demasiado, y tenía una inestabilidad principalmente cuando se levantaba a la mañana para cambiarse, para irse al trabajo. Solía tropezar y golpear contra el marco de la puerta porque no podía calcular bien dónde estaba el orificio de la puerta en su habitación, y mucho menos con la luz apagada. Bueno, muchas gracias. Espero que la charla les haya sido de utilidad. Y bueno, nos veremos con algún otro tema siempre relacionado por ahí al oído, o algo relacionado a la esfera otorrinolaringológica. Hasta luego y nos vemos en la próxima.